Ok, chicos, entonces, antes de empezar con cómo organizar la literatura de nuestras investigaciones, les voy a comentar un poquito sobre su avance uno. Entonces, he visto eh, algunos avances unos y también la profesora me ha comentado un poquito sobre los avances. Y es normal que varios todavía no tengan definido su tema. Lo ideal sería que lo tengan, pero siempre en la investigación es difícil encontrar un tema que no lo haya hecho antes otra persona, que tenga algún aporte interesante, que sea llamativo. Es normal. Pero a veces no encontramos el tema porque estamos tratando de buscar algo demasiado complejo o algo demasiado, pero demasiado eh, llamativo o reciente. Y eso es porque básicamente tenemos mucho miedo a hacer tesis. Siempre nos ha metido la idea de que tesis es un trabajo muy complicado, que hay que dedicarle mucho tiempo. Y sí, hay que dedicarle tiempo, pero en realidad no es, no es algo extraordinariamente difícil. Simplemente es un trabajo de curso, solamente que es un poquito más extenso porque hay que dedicarle un año o un año y medio a hacerlo. Así que no tengan miedo, simplemente es un trabajo de curso más extenso. Y el objetivo de la tesis es simplemente demostrar que han aprendido eh, varios conceptos de economía durante su pregrado y que pueden y son capaces de aplicar esos conceptos en un texto de investigación. La idea no es que propongan un tema de frontera, un tema que nadie, absolutamente nadie ha visto en el mundo. No. Esas investigaciones de frontera son investigaciones que ya se hacen en el doctorado y seguro ustedes cuando lleguen al posgrado van a hacer ese tipo de investigaciones, pero esta investigación que es una de las primeras o la primera que van a hacer en sus vidas en economía. No se les pide que sea un tema así súper top o súper de frontera. Lo único que se les pide es que apliquen los conceptos que han visto durante la carrera. Y es normal de que se basen en alguna investigación que haya sido publicada. Por ejemplo, muchas tesis son son investigaciones que ya se han hecho sobre el Perú, solamente que son actualizadas a periodos más actuales, ¿no? No sé, la vulnerabilidad a la pobreza del año 2000 al 2017, que creo que, por ejemplo, lo hizo Kosovo hace algunos años. Esa investigación todavía no se ha actualizado para los últimos años y quizás el solo hecho de actualizarlo y de aplicarlo con una metodología más reciente ya puede ser una tesis. O no sé, otra investigación, cómo eh, en el mundo rural acceden a capital si no hay un mercado de crédito. Entonces, esas investigaciones se han hecho hace 20, 25 años, quizás han cambiado varias cosas, actualizarlo en sí ya es una investigación, ya es una tesis. También hay tesis donde se aplican investigaciones que se han hecho para otros países, ¿no? No sé, se me ocurre. La productividad de las mujeres rurales en Colombia. Creo que hay una investigación así en Colombia donde dice que las mujeres son más productivas que los hombres en el ámbito rural, ¿no? Hay una brecha de productividad en el sector rural, sobre todo en pequeña producción, donde las mujeres son mucho más productivas que los hombres. Esa investigación quizás no se ha hecho para Perú, pero se ha hecho para Colombia, entonces ahí ya tienen un tema de investigación. Otra investigación que se ha hecho para otras partes del mundo, no sé, en Estados Unidos alguna vez se hizo
cómo el clima afecta a la bolsa de valores. Se dice en Estados Unidos que los indicadores de la bolsa de valores, si bien es cierto, dependen de variables macroeconómicas, de variables coyunturales, también dependen mucho sobre el estado de ánimo de, de los brokers, de los agentes que transan en bolsa. Y el clima puede afectar bastante el estado de ánimo, así que se puede testear si cuando sale el sol, cuando llueve, cuando hay algún evento climático raro, la bolsa se mueve por ello, ¿no? Otra investigación, hay alguna investigación por ahí que dice eh, los padres son más deshonestos cuando están en presencia de hijas mujeres, pero de hijos varones, en comparación de cuando están en presencia de hijas mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por los roles de género, ¿no? Entonces, los padres como que se cuidan mucho de comportarse muy bien frente a sus hijas mujeres, pero frente a sus hijos varones no hay mucho problema, no tienen problemas de comportarse mal, de ser deshonestos, de dar coima. Eso se ha hecho para varios países, pero para el Perú no. Entonces, en sí ya es una investigación. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo tener un paper de referencia donde ese paper sea una investigación que ya ha sido hecha para el Perú en un periodo pasado, o sea, una investigación que se ha hecho para otro país. Por ejemplo, mi tesis de pregrado fue una investigación que lo hizo Anheuser para solamente California, en Estados Unidos. Era la brecha salarial de género y la violencia doméstica en California. Yo lo hice para el Perú, salió bien. Tengo un amigo que hizo un estudio de cómo la aprobación económica, perdón, la aprobación presidencial afecta a los indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, ¿no? Ahorita, no sé, Boluarte tiene aprobación bien pequeña de 6%. ¿Eso tiene algún impacto en la inflación, en el crecimiento, en las expectativas? Él lo hizo en base a un paper, creo que era para la Unión Europea. Él lo aplicó para el Perú. Entonces, es normal buscar un paper de referencia y basarse en eso. Y una ventaja de tener un paper de referencia es que si existe un paper ya publicado, es porque hay literatura sobre esos temas, sobre ese tema de investigación, y también existe alguna metodología disponible para estudiar esa pregunta de investigación. Claro que hay que actualizar esa literatura, ese marco teórico. Desde que se publicó ese paper o esa investigación, habrán salido más investigaciones. Quizás por el contexto, por los años, hay que agregar otro adicional de literatura. Sí, pero ya saben que existe una literatura base, ¿no? Y si se ha hecho para algún país parecido al Perú o se ha hecho para el Perú, en un periodo pasado, es que existe una base de datos eh, disponible, ¿no? Entonces, si se ha hecho para el Perú del 2000 al 2010, es segurísimo que hay base de datos también para los periodos recientes. Si se ha hecho para Colombia, Argentina, Chile, que son países parecidos al Perú, entonces es muy, muy, muy probable que también exista la base de datos para el Perú, ¿no? Claro es que si utilizan, no sé, un paper de referencia de Estados Unidos, ahí sí hay que tener cuidado porque Estados Unidos tiene mucho mejor acceso a información estadística que el Perú, así que probablemente haya investigaciones para Estados Unidos que no se pueden hacer para Perú porque no hay la base de datos, pero si buscan países eh, parecidos al Perú, es muy probable que sí haya la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo alguna vez tengo que proponer algún tema de investigación, en Google Académico trato de buscar
las palabras clave sobre mi investigación, ¿no? No sé, si mi investigación es brecha de género, pongo en inglés wage gap, ¿no? ¿Por qué en inglés? Porque la mayoría de literatura más reciente se publica en inglés. Y acá al costado tengo desde cuándo. Quiero investigaciones publicadas desde cuándo, ¿no? Normalmente, investigaciones bastante recientes desde 2020. Quizás acá me va a salir literatura no solamente de economía, sino va a salir de otras ramas, de otras carreras. Así que acá puedo especificar, no sé, economía, o puedo especificar el país, ¿no? Vamos a poner Colombia. Pues acá me sale, por ejemplo, descomposición de la brecha de género en Colombia. La industria y la ocupación importan. Yo he visto en el Perú varias investigaciones sobre descomposición de la brecha de género, pero creo que ninguna se ha enfocado particularmente en la importancia de la industria y la ocupación. O sea, acá hay una investigación de una muy buena universidad, la Universidad de Rosario, que está en Bogotá, y si se ha podido hacer esta investigación para Colombia, entonces también se puede hacer para Perú. Hay la base de datos y acá hay metodología, ¿no? Acá creo que está utilizando una metodología bastante avanzada. Esto de descomposición en dos métodos sí es común, normal, es una metodología estándar, pero acá creo que en las simulaciones de Monte Carlo sí es una metodología que no había visto que se había aplicado a este tema antes. Claro, si este paper es del 2021, probablemente hay más literatura más reciente que pueden aplicar. Quizás hay métodos más recientes que pueden utilizar, pero ya tienen una base enorme, ¿no? O sea, acá ya tienen 41 páginas que pueden utilizar. Y cuando tengan su paper de referencia, pueden hacer búsqueda bibliográfica hacia adelante y búsqueda bibliográfica hacia atrás. ¿Qué es la búsqueda bibliográfica hacia atrás? Es irte hacia las referencias que cita el autor. Toda esta lista de referencias es ver hacia atrás, ver en lo que se basa este paper. Y pueden ir revisando porque pueden encontrar acá varias cosas que van a utilizar o inclusive temas o preguntas de investigación más interesantes del mismo paper, ¿no? Por ejemplo, acá, raza y género en el mercado laboral, ¿no? Cómo interactúa la raza y el género en el mercado laboral. En el caso de Perú no hablamos tanto de raza porque tiene una traducción distinta. Bueno, en Estados Unidos se entiende raza más que todo como origen cultural, no tanto como rasgos físicos. En Estados Unidos se separa a los, entre comillas, blancos, a los afrodescendientes, a los hispanos, a los de descendencia asiática, pero es más por origen cultural, no tanto por aspecto físico. Entonces, esta debe ser una investigación para Estados Unidos y quizás para el Perú podría ser lengua materna y género en el mercado laboral, podría ser autoidentificación étnica y género en el mercado laboral. Eh, Acá, por ejemplo, segregación ocupacional basada en género y, diferencias en eh, actitudes espaciales, motoras y sensoriales por género, ¿no? Y así acá pueden encontrar. Por ejemplo, para mi tesis, yo encontré ese paper de referencia en en el primer texto citado en otro paper. Yo estaba leyendo una investigación sobre mujeres rurales en Colombia y encontré en la primera referencia una investigación de Anna Iser y me llamó la atención el título. Entonces lo busqué y al final fue esa mi investigación de referencia, mi paper de referencia. Y si este autor ha utilizado esta lista de investigaciones
para sustentar su paper, es probable que ustedes también deban utilizar estas investigaciones o la mayoría de estas investigaciones también como funda- fundamentos para sus investigaciones. Por ejemplo, acá hay, en el tema de brecha salarial de género, hay muchos autores que son típicos, clásicos y inevitables. Por ejemplo, Osaka es inevitable. La descomposición Osaka-Blinder es la más conocida para descomponer brechas, sea de género o brechas por, por autoidentificación étnica, por formalidad, informalidad, por rural-urbana. Cualquier tipo de descomposición en dos categorías, ahí está Osaka. Entonces, es inevitable citar a Osaka. Otro que es inevitable citar es, por ejemplo, acá a Ñopo, que debe estar por acá. ¿Por qué? Porque él hizo una propuesta de cómo descomponer la brecha un poco más compleja de la que tiene Osaka Blinder. Blau y Brugmut, por ejemplo, también son típicos. Siempre van a aparecer en temas de brecha salarial. Entonces, en la búsqueda bibliográfica hacia atrás, uno tiene que chequear todo eso. Y estoy segurísimo que todos estos papers que han citado en esta investigación también los van a utilizar ustedes. El otro es búsqueda bibliográfica hacia adelante, es decir, las investigaciones que han citado a este paper. ¿Cómo encuentro eso? Acá cuando voy a Google Scholar, acá me dice citado, citado por uno. Entonces, una investigación ya utilizó de referencia a mi paper de referencia. ¿Cuál? Este. Informalidad voluntaria o forzada. Análisis de datos panel sobre las brechas de ingresos en Colombia. Entonces, esta es una investigación más reciente de mi paper de referencia y que probablemente haya hecho algún aporte adicional, ¿no? También es bueno chequear esa búsqueda hacia adelante. Y Google Scholar es de mucha ayuda, ¿no? Pongamos acá otro, otra palabra. Supongamos que me interesa la informalidad eh, y cómo eso afecta eh, a la pobreza. Y quiero verlo en un país parecido a Perú, en Chile. Y acá debe haber algo interesante en los últimos años, desde el 2020. A ver, acá, me parece súper interesante, ¿no? ¿Es el salario mínimo efectivo en contextos de informalidad? Buena pregunta, ¿no? Siempre en el Perú, cada cierto tiempo se discute si aumentar el salario mínimo y muchos economistas salen a decir que no, no está bien aumentar el salario mínimo porque va a generar distorsiones en la economía. Y además no va a funcionar porque hay muy pocos, porque la mayoría está en el sector informal, así que igual va a pagar un salario menor al salario mínimo, ¿no? Y poner un salario mínimo muy alto puede generar que las empresas contraten menos o contraten por lo bajo, ¿no? Sin contratos y sin beneficios laborales. Eso es el entorno de Perú y parece que también funciona en otros países, en Chile. Así que puedo abrir esto y acá está, ¿no? Y si hay para Chile, entonces acá me doy cuenta que sí hay una metodología para ese tema. Y si voy desgranando un poco y chequeo la lista de variables, esas variables también pueden estar en la encuesta nacional de hogares. Y acá hay un montón de literatura con el cual pueden hacer búsqueda bibliográfica hacia atrás, lo que ha utilizado este autor, y
Si buscan acá en citado por uno, hacen búsqueda bibliográfica hacia adelante, ¿no? Y acá hay alguien que hizo algo parecido, pero para Ecuador. Otro ejemplo, no sé, a mí me interesa mucho el conflicto armado. Conflicto eh, civil, el conflicto, vamos a ponerle la reforma agraria. Me interesa mucho la reforma agraria, me gustaría hacer alguna investigación sobre reforma agraria. ¿Qué países han tenido reforma agraria? Varios, ¿no? México, eh, Ecuador, Chile, Venezuela, eh, Brasil, Perú. A ver, veamos sobre Perú. ¿Qué se ha escrito sobre Perú en los últimos años, ¿no? ¿No? Migración y trabajo, migración estacional, trabajo casual, es decir, de vez en cuando, y la reforma agraria en Perú, ¿no? Interesante, ¿no? La reforma agraria aumentó las migraciones temporales, aumentó el trabajo estacional. ¿A qué se refiere eso? Al trabajo que se realiza solamente por algunos meses, algunos periodos. Es común en la agricultura que como solamente hay temporadas, temporada de siembra, temporada de cosecha, las familias agropecuarias no estén dedicadas a esa actividad todo el año. Hay algún periodo que se dedican a otras actividades. Por ejemplo, pueden ir a la ciudad y trabajar en construcción, pueden ir a la ciudad y trabajar en algún tipo de servicio, en comercio. Es normal. Y acá me preguntan, ¿no? ¿La reforma agraria intensificó eso o lo contrario, ¿no? Si abro, se hizo para el Perú, pero probablemente si yo acá está restringido el acceso, podemos entrar con la biblioteca PUC. Si leo ese paper o esa investigación, quizás encuentro que solo es una investigación descriptiva. Yo como economista quizás lo puedo hacer más econométrico. Muchas de esas investigaciones son de otras carreras como ciencias políticas o sociología, antropología. Entonces, quizás, eh, quizás solamente lo hacen de forma descriptiva o con una estadística simple. Ustedes lo pueden tratar de hacer con econometría, ¿no? O quizás leyendo ese paper se dan cuenta que hay alguna investigación que se deriva de ello, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho una investigación que es de Albertus. Albertus es Land Reform and Civil Conflict. Desde hace muchos años hay esta teoría o esta idea de que la reforma agraria evitó que Sendero Luminoso gane el conflicto armado. ¿Por qué? Porque según Albertus, que trabaja en Chicago, según Albertus, el descontento en la zona rural en el Perú, en la sierra rural, era bastante grande. La población andaba muy descontenta porque había pobreza, porque había mucha desigualdad, porque la riqueza se acumulaba en muy pocas personas, porque su situación de salud de los campesinos era muy, muy mala, no había educación, no tenían oportunidades. El descontento ya venía desde hace muchas, pero muchas décadas antes de la reforma agraria. Y un síntoma de eso es que había bastantes revueltas o intentos de toma de haciendas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras tomas de hacienda fue en Quillabamba, en Cusco, pero en la convención en Cusco. Hubo otras tomas de tierras o intentos de tomas, por ejemplo, en la hacienda Huando, ¿no? Entonces había pequeñas revueltas
tratando de arrebatar o de expropiar tierras en algunas partes del Perú. Y eso era sinónimo de que ya había descontento, ¿no? Y lo que dice Albertus es que la reforma agraria como que liberó ese descontento. Sin la reforma agraria, ese descontento hubiera sido tan grande que cuando Sendero llega en los 80, todos los campesinos descontentos se hubieran unido en masa a Sendero Luminoso y Sendero hubiera ganado el conflicto armado y hubiera tomado el poder y se hubiera instaurado como, como gobierno, ¿no? Pero como mucha gente ya con la reforma agraria recibió tierra, se benefició, se sintió, mucha gente ya se sintió incluida dentro de se sintió ciudadano porque ya tenía algún tipo de propiedad o pertenecía a una cooperativa, entonces ya no se unió tanta gente, tantos campesinos a Sendero Luminoso y por eso Sendero Luminoso no tuvo tanta fuerza como ellos esperaban. Esa fue una idea de muchos años de politólogos, pero que no se podía comprobar porque no habían datos. Lo que hizo Albertus es hacer una chamba de varios años para crear una base de datos sobre la intensidad del conflicto armado a nivel de distritos, es decir, cuántas muertes hubo en cada distrito del Perú durante el conflicto armado, cuántos atentados hubo en cada distrito del Perú durante el conflicto armado y otros indicadores sobre intensidad de terrorismo y conflicto armado en los 80, 90. Y por otro lado también hizo una base de datos sobre la intensidad de la reforma agraria. ¿Cómo? Como porcentaje de tierra que fue redistribuida en la reforma agraria de Velasco. Hubo muchos distritos donde se expropió a todas las haciendas, pero en otros distritos se expropió solamente unas cuantas haciendas y en otros distritos no se expropió a nadie. ¿Por qué? Porque habían algunos requisitos para expropiar, ¿no? El terreno total de la hacienda tenía que superar un límite, eh, tenía que haber una cantidad de campesinos que reciban la tierra, tenía que haber tierras útiles aglomeradas en algún territorio específico. Si no se cumplían algunas condiciones, entonces no se expropiaba la, la, la hacienda, ¿no? Entonces, hizo una base de datos con esa intensidad de qué porcentaje de tierras fueron expropiadas y juntó las dos bases de datos y con eso hizo una investigación, ¿no? Entonces, el golazo de esta investigación fue que armó esas bases de datos que no existían. Cuando uno lee esa investigación, podría preguntarse, ok, si Albertus ya creó esta base de datos de reforma agraria, yo la podría relacionar con otra variable que no sea conflicto interno, ¿no? Por ejemplo, reforma agraria y, no sé, confianza en el Estado. Puede ser, en los lugares donde hubo más reforma agraria, quizás hoy la gente confía más en el Estado. Donde no hubo reforma agraria o poca reforma agraria hubo, entonces la gente desconfía del Estado. O quizás en los lugares donde hubo más reforma agraria hay mejores indicadores de educación, de salud, de bienestar. Uno puede juntar esta variable con otras variables. O también puede relacionar la intensidad de conflicto armado con otras variables, ¿no? Aprovechando que acá ya crearon una base de datos, ¿no? Y así hay un montón de investigaciones de las cuales pueden utilizar sus bases de datos, pueden utilizar su literatura y apoyarse en ellas, ¿no? Porque ninguna investigación, ni siquiera las investigaciones de doctorado, son investigaciones que nacen de la nada. Todas las investigaciones se soportan en otras investigaciones. Las únicas investigaciones que no se soportan en otras son aquellas que se llaman seminales. Las investigaciones seminales son investigaciones que fundan un área de investigación. Por ejemplo, ustedes seguro conocen a John Nash, que su tesis de doctorado citaba solamente a una persona.
¿Por qué? Porque su tesis de doctorado, eh, que era sobre teoría de juegos, hacía algo que nunca antes nadie había hecho y por tanto no había casi a nadie a quien citar, así que solamente citó a una persona. Y con esa tesis fundó una nueva área de investigación. Eh, Resulta que eso puede suceder, sí, pero en doctorados, en postdoctorados, en el pregrado no se les pide eso. Así que no se estresen tratando de hacer algo que nunca antes nadie ha hecho. Tienen que hacer algo que ya más o menos eh, ya se haya planteado, ya se haya testeado. Solamente hay que aplicarlo para el contexto peruano o para el contexto que ustedes quieran. Cuando les hablo del contexto peruano es porque más del 90% de tesis católicas son sobre el Perú, pero eso no quita que puedan hacerlo para otros entornos o quizás para todos los países del mundo. Pero como la Facultad de Ciencias Sociales siempre se ha caracterizado por tener un compromiso con el desarrollo del país, eh, siempre los incentivamos a que hagan algún tema sobre el Perú, ¿no? Por eso es que empiezan esto de investigar en introducción al estudio de la economía peruana. Antes, seminario de investigación se llamaba Seminario de Economía Peruana. Eso para incentivarlos a que hagan una investigación sobre Perú. Pero pueden hacerlo igual para otros países o para un conjunto de países. Ya, chicos. Eso, ¿qué más? Entonces, si no tienen tema de investigación o todavía no tienen literatura, siéntense un par de horas en sus computadoras y aprovechen que Google Scholar es muy buena opción. Eh, yo sé que muchos dicen que buscar literatura en otras herramientas es más eficiente, pero Google Scholar creo que tiene esto de buscar hacia adelante y hacia atrás de forma más instaurada, más fácil, entonces puede ser de mucha utilidad. Pues utilicen eso. Otra cosa, cuando busquen en Google Scholar, traten de buscar investigaciones que hayan sido publicadas en buenos lugares. Van a encontrar investigaciones de todo tipo, pero cuando abran la investigación, fíjense en qué universidad se ha publicado, fíjense en qué revistas ha publicado, porque en ocasiones puede haber investigaciones que sí están publicadas y están indexadas y todo, pero pueden estar en lugares baja, de mala reputación, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente hay muchas mafias también en investigación. Seguro han escuchado estas denuncias de que se paga por ser autor de un paper, se paga para que tú publiquen en una revista. Si hay un montón de eso, entonces puede ser que por ahí encuentren investigaciones malísimas, investigaciones que están mal escritas con errores ortográficos, investigaciones que que no hacen ni siquiera un test de medias y que están publicadas, y eso es por ese tipo de corrupción en el mundo académico. Entonces, filtren un poquito los lugares donde buscan información o las revistas, universidades o centros de investigación, ¿no? Hace 2 semestres, un chico utilizó un paper de referencia de una revista en portugués, creo, eh, y él utilizó todo el semestre, nunca vino a ninguna asesoría, así que nunca me mostró el paper que estaba utilizando. Ya hacia el final del semestre, eh, creo que jaló varios avances y cuando se reúne conmigo, ya casi acabando el semestre, me dice que no entendía por qué tenía una baja nota si su investigación estaba basada en un paper publicado y que estaba citado en varios lugares. Y cuando me muestra su paper, era un paper primero que no era de economía en sí, era un paper más de ingeniería económica, eh, que tiene otro enfoque. Y ese paper no utilizaba nada de econometría, utilizaba simplemente hechos estilizados, es decir, utilizaba gráficos de evolución de variables, solo hacía, lo máximo que hacía era una correlación. Entonces,
ese no es el nivel de profundidad que uno esperaría de un paper de referencia, ¿no? Uno busca un paper de referencia donde tenga un método interesante, más o menos complejo, que haga un análisis exhaustivo y no solamente un test simple, ¿no? Entonces tengan cuidado con sus papers de referencia, que sean de buena fuente. ¿Qué más? Ujú. Si tienen sus papers de referencia, sería bueno que me los muestren cuando nos juntemos. Cuando tenga asesoría con ustedes, me lo muestren para chequear si es bueno o no es bueno, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a poner acá. La profesora, creo que ya les mostró esto, y está en Paideia, esto que es el Excel de revisión de literatura empírica. Resulta que cuando uno investiga algo, algún tema, tiene mucha información que tiene que leer. Y lamentablemente, la mayoría de seres humanos no podemos recordar todo lo que leemos, ¿no? Sé que hay algunos que sí. He conocido a algunos investigadores que solamente leen, 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 leen y se acuerdan exactamente quién, en qué paper, qué autor dijo tal idea. Y esos investigadores no necesitan esto. Pero nosotros que somos los mortales, eh, sí necesitamos hacer una ayuda de memoria de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando vamos a escribir nuestro texto de investigación, vamos a necesitar citar a los que dieron las ideas, citar a los autores, citar de dónde sacamos la literatura. Entonces, esta ayuda del Excel es muy buena. Yo sé que hay otras formas de hacer un resumen de literatura. Hay herramientas como Mendeley, que seguro creo que vamos a ver en unas semanas, que te permite hacer eh, mucho más rápido esto. Pero, por ejemplo, yo no me acostumbro a Mendeley. Me parece interesante, lo utilicé un tiempo, pero no me acostumbro. Y hay otras herramientas, hay complementos de Word, hay complementos de LaTeX, hay complementos de Excel que te permiten hacer eh, de forma más automatizada esto. Pero, por ejemplo, a mí no me funciona mucho. Lo que sí me funciona es hacer el Excel. Y el Excel tiene esta estructura, pero no es una estructura estática. Ustedes pueden variarla dependiendo de su tema de investigación. Por ejemplo, bueno, leamos primero. Acá dice el año de publicación del paper que he leído, el título del paper, los autores, el objetivo de ese paper, identificamos la variable dependiente, identificamos las variables exógenas. Perdón, acá identificamos el indicador de la variable a explicar, porque acá hay un y que dice variable y acá un indicador de la variable y. Por ejemplo, y podría ser el estado nutricional del niño. El problema es que el estado nutricional del niño es muy complejo. Tengo que aterrizarlo en una medida cuantificable, como, por ejemplo, el peso del niño, la talla del niño, ¿qué más? El la desnutrición del niño, la anemia del niño. Entonces, esa variable general que es estado nutricional, lo aterrizo en algo que se pueda medir tangiblemente, ¿no? Una variable Y puede ser, por ejemplo, el desarrollo cognitivo de una persona. Pero, ¿cómo lo mido? Pues hay test psicológicos que te permiten eh, tener una medida de capacidad cognitiva. Otro ejemplo, quiero estudiar eh,
la variable Y, que es apertura comercial. Pero apertura comercial es una variable, es una idea que hay que aterrizarla a una medida, algo que se pueda medir. Algunas investigaciones utilizan a la suma en valor absoluto de exportaciones e importaciones entre el PBI total de la economía. Eso quiere decir cuán importante son las transacciones con el exterior en términos de porcentaje del PBI. Eso es una medida de apertura comercial. Es muy fácil de medirla, otros no les gusta esa medida, así que crean índices más complejos eh, donde incluyen las leyes del país, las instituciones del país, cuán fácil es para una empresa entrar a competir a un mercado. Hay índices también que sirven para medir la apertura comercial que no son el que yo les mencioné. Entonces, cuando tienen una variable, no hay una sola forma de medirlo, puede haber varias formas de medirlo. Entonces, tienen que identificar cuál está utilizando el autor. Igual para la variable X, ¿no? La variable X o las variables X usualmente son términos generales, como en este caso concentración bancaria, pero hay varias formas de medir concentración bancaria. Una de esas formas es el HHI, que es el índice Herfindahl-Hirschman, que se basa en cuántas empresas venden la mayor cantidad, o perdón, la participación de las empresas en el mercado. Entonces uno tiene, no sé, si es concentración bancaria, yo sé que el BCP tiene el 30% de participación en el mercado, el BBVA el 20%, el Scotiabank el 10%. Tengo así la concentración en porcentaje de todos los bancos, aplico una fórmula y combino esos valores, creo que es elevar al cuadrado las concentraciones y luego sumarlas, no recuerdo bien. Entonces, luego de hacer esas operaciones matemáticas, me sale el índice Herfindahl-Hirschman. ¿Es la única forma de medir concentración bancaria? No, hay otras. Por ejemplo, simplemente considerando a los dos más grandes competidores del mercado del sector bancario, ¿no? No sé. Si los dos más grandes son BCP y BBVA, sumo sus concentraciones y suman 50% que tienen entre los dos bancos. Entonces, mi indicador es el poder de los dos más grandes. O hay otros que pueden decir el poder solamente el más grande. Otra forma, la cantidad de competidores que existen en el mercado. Hay muchas formas. Usualmente, en la mayoría de investigaciones, hay solamente un X y un Y. Acá debería ser X, acá se me equivoco. Acá es X. En la mayoría de investigaciones hay solamente un X y un Y, sobre todo en las investigaciones más recientes, más modernas. Pero siempre hay que considerar las covariables. Las covariables son todas aquellas variables adicionales que afectan al Y, pero que no son de mi interés particular en este momento. Por ejemplo, si yo estoy estudiando cómo Caliwarma, que va a ser la variable X, afecta a el nivel nutricional de los niños. Nutrición. Y la nutrición la mido con desnutrición crónica. Nutrición crónica. Y Caliwarma simplemente lo mido como la cantidad de desayunos escolares que consume el niño al año. Si el niño va todo el año al colegio, probablemente tenga algo de 200, menos, unos 150 desayunos al año. Pero hay niños que probablemente falten regularmente al colegio, así que puede ser que haya niños que solo consuman 50 desayunos. Puede ser que haya colegios donde los niños acceden a menos desayunos porque probablemente el proveedor les falló en ese colegio, el Estado no financió, no hizo los pagos para que accedan a Caliwarma, ese colegio en particular, un montón de cosas. Entonces, mi regresión va a relacionar este indicador cantidad de desayunos escolares y su efecto en desnutrición, pero
Hay otro conjunto de variables que también afecta a la desnutrición crónica, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la edad. Está comprobado que los niños que van de 1 a 5 años tienen mucha más sensibilidad o mucha más probabilidad de tener desnutrición. Después de los 5 años, el problema ya no es desnutrición, el problema es obesidad. Entonces, eh, es más fácil encontrar desnutrición en niños menores de 5 años que después de 5 años, y es más probable encontrar niños con obesidad mayores de 5 años que menores de 5 años. Pero la edad es un factor importante. El sexo también es importante. Normalmente los niños, los varones, tienen más probabilidades de tener desnutrición que las mujeres. Otro, que el niño viva en la zona urbana o rural. La oferta de alimentos en la zona urbana es distinta a la oferta de alimentos en la zona rural. Entonces, probablemente sea distinto el nivel nutricional. Por ejemplo, en las zonas ganaderas en el Perú, que son zonas rurales, algunas, no todas en el país, es curioso que los niños no tienen desnutrición y no tienen anemia, a pesar de que son hogares muy pobres. ¿Por qué? Porque como son hogares ganaderos, consumen mucho de la producción del hogar. Consumen leche de vaca, consumen sangrecita cuando matan a los animales para vender su carne. Entonces, son hogares pobres, pero su nivel nutricional es muy bueno. ¿Por qué? Porque viven en una zona rural donde la actividad principal de su familia es ganadería. Entonces, quizás también es importante la actividad económica a la que se dedica su familia. Otra variable importante, el departamento, ¿no? Cada departamento tiene su, su oferta de alimentos. Quizás en algunos departamentos la oferta es más rica y más nutritiva, en otros no. También puede ser porque la costumbre de algunos departamentos es comer alimentos con más grasas y otros quizás con más picante y otros quizás comen más arroz y pollo y no tanto otros alimentos más nutritivos. Entonces, quizás el departamento donde vive puede afectar el acceso a alimentos. También puede afectar la educación de los padres. Quizás los padres, eh, si tienen más educación, probablemente sean más conscientes de la importancia de la alimentación desde temprana edad. Así que eh, puede ser importante. El acceso a otros programas sociales también podría ser importante. No solamente hay Caliwarma, quizás el niño también va a Cuna Más, y en Cuna Más dan asesorías sobre alimentación. También es importante que vaya a sus controles de crecimiento, ¿no? En el estado es gratis cuando vas al Seguro Integral de Salud. eh, Cada cierto tiempo los niños pasan un triaje, les dan el peso, les toman la presión, les miden el nivel de hemoglobina y según eso los doctores les dan ciertas recomendaciones de cómo continuar con su salud, ¿no? Entonces, son un montón de variables que también afectan al Y, pero que no son parte de mi investigación. Sí, yo sé que sería interesante ver cómo la educación de los padres afecta la desnutrición. Es interesante ver cómo la oferta de alimentos en cada departamento afecta la desnutrición. Es interesante, pero para mi investigación, esas van a ser covariables. Las voy a poner en mis regresiones, las voy a poner en mi análisis, pero no van a ser el protagonista de mi investigación. El protagonista va a ser este X de acá. Entonces, cuando buscan literatura sobre desnutrición y cantidad y caliwarma, van a encontrar que las investigaciones utilizan esto, pero lo ponen como que en un párrafo chiquito o en los anexos, no describen los resultados en detalle de esas variables. Luego, cada investigación tiene un marco de referencia particular. Por ejemplo, en mi investigación de tesis, yo hablaba de violencia en el hogar y de brecha salarial.
La idea era que si dentro del hogar hay brecha de salarios, es decir, uno de los miembros del hogar gana mucho más que el otro miembro del hogar, se generan asimetrías de negociación. Se genera un poder de negociación asimétrico. Uno de ellos tiene más poder sobre el otro. Claro que el poder dentro del hogar eh, se determina por muchas otras cosas más, pero un factor es el ingreso que cada uno genera. Y eso eventualmente puede generar más violencia. Pero hay algunas investigaciones que dicen que mientras hay más brecha, hay menos violencia. Más brecha, menos violencia. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si hay más brecha, perdón, hay menos, o sea, si hay menos brecha, es porque las parejas son muy iguales. Pero si hay más brecha, hay menos violencia. ¿Por qué? Si hay más brecha, lo que dice es que uno de los miembros del hogar se ocupa más de la parte de decisiones del hogar y la otra parte se ocupa más en concretar las decisiones. Entonces, hay una separación de, de labores o de actividades dentro del hogar. Uno toma decisiones y otro eh, ejecuta las decisiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, el que gana más decide si, si se compra o no una casa. Y el otro, que tiene más tiempo libre porque no genera ingresos, se dedica a buscar la casa, hacer la búsqueda en internet o visitar las casas. Entonces, como hay esa armonía en la división de tareas, entonces hay menos violencia. Y eso, por ejemplo, funciona un poco en algunos países de Asia. Por la misma cultura, la gente de Asia y también de la parte de África del Sur. Por, por cultura, ahí ya está muy arraigado que hay esa división de, de actividades dentro del hogar. Y todos están de acuerdo en el hogar, entonces, por tanto, eh, es normal. Pero ellos dicen que mientras menos brecha, hay más violencia. ¿Por qué? Porque como los dos generan ingresos, los dos quieren tomar decisiones, entonces más violencia. Y hay otros marcos teóricos que plantean lo contrario, menos brecha, menos violencia, ¿no? Y ese, por ejemplo, es el que utilicé yo en mi investigación, que se basa en teoría de juegos de negociación dentro del hogar. Entonces, y bueno, hay otras teorías sobre brecha y sobre violencia, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que dice que cuando los dos miembros del hogar trabajan, entonces andan menos en la casa, por tanto se ven menos, entonces hay menos ocasiones para tener discusiones y ser violentos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una teoría que yo no utilicé en mi investigación, pero que existe. Pues ustedes van a encontrar un montón de teorías. Probablemente tengan que discutirlas y citarlas en su investigación, pero se van a quedar solamente con una de ellas, no con todas, solo con una de ellas. Aquella quizás que se acople mejor a la realidad peruana, aquella que se acople a sus datos, van a tener que escoger. Luego, los datos. Tienen que chequear de dónde sacan los datos. La fuente, por ejemplo, el INEI puede ser el periodo, qué años van a utilizar y la unidad de análisis. Hay investigaciones que se hacen a nivel de individuos, otros que se hacen a nivel de países, otros a nivel de departamentos, otro a nivel de provincias, otro a nivel de distritos. ¿De qué depende eso? De su pregunta de investigación, pero también depende de la disponibilidad de datos. Por ejemplo, si yo quiero estudiar violencia y brecha salarial, se puede hacer a nivel de personas, de mujeres, porque hay datos.
Si quiero hacer investigación de caliwarma y nutrición, lo puedo hacer a nivel de niños, ¿no? Si quiero hacer investigación de concentración bancaria y poder de mercado, a nivel de bancos. Pero también podría hacer una investigación de violencia y brecha salarial a nivel de departamentos, ¿no? Agregar la información al nivel de porcentaje de mujeres que sufren violencia en cada departamento, la brecha salarial en todo el departamento. O también lo podría hacer por sectores. La brecha que la brecha en el sector textil, la brecha salarial en el sector agropecuario y cómo esas brechas afectan a las mujeres que trabajan en esos sectores, ¿no? Eh, por ejemplo, en alguna parte he leído eh, que en algunos sectores las mujeres ganan mucho más que los hombres, o que son más productivos los hombres, pero las mujeres que los hombres. Entonces, en esos sectores probablemente la brecha sea a favor de la mujer y no a favor del hombre. Son excepciones, pero puede haber, ¿no? Entonces, esas cositas tienen que chequear acá. También la frecuencia mensual, trimestral. Esto sí ya depende mucho de los datos. Por ejemplo, datos de violencia, imposible tenerlos a nivel de, de mensuales o trimestrales, solamente a nivel de años. Caliwarma también. La desnutrición de los niños solo a nivel de años. La concentración bancaria, el índice de Hirschman, probablemente sí se pueda tener a nivel mensual. Esto de frecuencia va a depender mucho de la base de datos. Y hay que tenerlo en cuenta porque dependiendo de la frecuencia va a condicionar la metodología que voy a utilizar. Por ejemplo, si tengo datos diarios, que es posible, por ejemplo, el precio de algunos activos o la tasa de interés o, perdón, el tipo de cambio. Si tengo datos diarios, inclusive por hora o por minuto, tengo un conjunto de métodos mucho más amplio, mucho más, inclusive métodos más complejos y recientes, que si tendría solamente datos anuales. Si tengo datos anuales, se restringe mi cantidad de metodologías disponibles. Por ejemplo, si quiero hacer una regresión discontinua en el tiempo y tengo solamente datos anuales, es muy difícil que pueda hacer. Quiero aplicar un Event Study en mi investigación y tengo datos mensuales para 10 años, genial, perfecto, se puede hacer. Pero quiero hacer un Event Study y solo tengo datos anuales para 5 años, imposible, no va a salir. Esa metodología es imposible aplicarla con esa cantidad de datos y con esa frecuencia. Entonces, hay que tomar en cuenta. El método, en este curso todavía no tienen que conocer los métodos a cabalidad, pero deben conocer que existen métodos. Usualmente las investigaciones utilizan un método principal y utilizan algunos métodos adicionales para comprobar robustez, para comprobar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, quizás el método principal de la investigación es regresión discontinua, pero quizás este autor pensó que su investigación era un poco débil, así que además de eso planteó un método eh, para comprobar la robustez, que es diferencias en diferencias. Entonces aplicó dos métodos, ¿no? Pero usualmente solamente hay un método principal. Los resultados, simplemente ver cuál es la relación entre la variable X y la y las observaciones, ¿no? Por ejemplo, esta investigación solamente tiene validez interna, solamente es válido para la muestra. O quizás esta investigación tiene validez externa. Sus, sus conclusiones se pueden generalizar a la población del Perú. O, no sé, se me ocurre, esta investigación es un poco rara porque tiene financiamiento, acá vayamos, acá arriba. Este de acá, de concentración bancaria, tiene financiamiento de la Asociación de Bancos del Perú. Entonces tengo que tomarlo con cuidado. Y cuando lo cite, quizás tenga que mencionar eso porque
probablemente hay un sesgo ahí por quien lo financió. O decir, esta investigación encontró que en realidad el índice de Herfindahl-Hirschman es difícil de medir en el caso peruano. Entonces, eh, o quizás esta metodología hizo todo genial, pero eliminó los datos que eran del COVID. Eliminó los datos de la época del COVID. ¿Por qué? Porque esos datos estaban mal medidos. O quizás este investigador utilizó una variable, pero como esa variable no era estacionaria, aplicó un método para estacionarizar la variable, ¿no? Entonces puedo poner, aplicó un filtro. Los datos no son los datos brutos, sino que aplicó un filtro para, para limpiar los datos. Entonces, esas cositas que debo recordar sobre la investigación la pongo ahí. Como les comenté, esta estructura es una estructura estándar, pero dependiendo de sus investigaciones, probablemente ustedes tengan que aumentar o reducir esta matriz. Por ejemplo, si yo estaría haciendo una investigación en econometría espacial, yo tendría que agregar una nueva columna que sea qué matriz espacial utiliza. La econometría espacial se ha vuelto de moda en los últimos años, pero para hacer econometría espacial tengo que crear una variable de continuidad, una matriz espacial, donde me dice si, por ejemplo, los departamentos son vecinos entre sí. Puedo tener acá departamento uno, departamento 2, departamento 3, departamento 4. Acá departamento uno, departamento 2, departamento 3, departamento 4. Le pongo un cero si los departamentos no comparten frontera. Le pongo uno si los departamentos comparten frontera. Y así lleno mi matriz. Y eso es una matriz de continuidad, una matriz de pesos espacial. Es un tipo. Hay otros tipos de matrices. Por ejemplo, en lugar de poner ceros y unos, que es si tiene frontera o no, se le pone la distancia. ¿Cuál es la distancia entre el departamento uno y el departamento 2? Son 100 kilómetros. Entre el departamento uno y el 3 son 1000 kilómetros. Entre el departamento uno y el departamento 4, 40 kilómetros. Y así voy llenando mi tabla. Y esa tabla me va a servir para incluirla en mis regresiones. Como hay un montón de matrices espaciales, entonces puede ser que una investigación haya utilizado la matriz de distancias inversas, otro haya utilizado la matriz simplemente de continuidad estandarizada. Y es importante eso porque dependiendo qué matriz utilice, estoy investigando cosas distintas. Cuando estoy incluyendo una matriz de distancias, estoy viendo la lejanía en términos de kilómetros. Y cuando estoy viendo la continuidad, solamente si comparten frontera. Otro también podría ser una matriz de distancia, pero en carretera. Sobre todo en el caso peruano, donde la distancia euclidiana eh, es mucho más corta de la distancia en carretera, ¿no? Porque cuando va en carretera uno, no sé, a Cusco, va un montón de zigzags, sube la montaña y baja la montaña. Entonces, en realidad la distancia en kilómetros lineales desde Lima hasta Cusco es mucho más corta de la distancia en carretera, ¿no? Entonces, hay un montón de matrices. Y en esa investigación probablemente tenga que poner una matriz espacial. Si estoy haciendo una investigación en macro, usualmente en las investigaciones en macro hay que desestacionarizar las variables, ¿no? Por ejemplo, el PBI. El PBI, si yo lo grafico, siempre crece, nunca decrece. El PBI absoluto, ¿no? Rara vez decrece. Y si decrece, decrece muy poco. Entonces, hay que descomponer solamente el componente, no sé, cíclico de del PBI. Entonces hay que desestacionarizar esa variable. Entonces puedo poner acá
una matriz que me diga qué método ha utilizado para desestacionarizar. Y no sé, utilizó el filtro eh, HP, ¿no? Horley Prescott. O utilizó otro tipo de filtro. O no sé, utilizó un método adicional. Acá puedo poner un método adicional. Un método adicional. Que no sé, además de utilizar su barra estructural, utilizó cointegración. Quizás en macro deba explicitar algunas columnas adicionales, ¿no? Y dependiendo de lo que ustedes estén investigando, van a necesitar modificar esa matriz. Entonces tengan en cuenta ahí. Yo sé que la profesora les ha pedido que hagan esta matriz con, creo, 15 referencias. Yo sé que les va a costar llegar a 15 referencias. Es un poco tedioso. Pero una vez que se acostumbren, se van a dar cuenta que van a llenar su matriz con inclusive 40, 50, 60 eh, papers sin darse cuenta. Lo difícil está en empezar a acostumbrarse, pero luego se les va a hacer intuitivo y, y van a ver que les va a ayudar un montón luego cuando ustedes hagan prácticas o cuando trabajen, ¿no? Porque cuando trabajen, hagan prácticas, sea en lo que sea en investigación, en consultoría, en banca, en lo que sea, siempre van a tener que sistematizar información. Y esto es de mucha ayuda. Acostumbrarse les va a ayudar mucho. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ya, chicos, creo que me pasé media hora. Teníamos que hacerlo solo hasta las 9. Entonces, hasta acá, chicos. La siguiente clase vamos a continuar un poquito más, pero esto solamente hasta hoy. Me voy a quedar con Aldair, Guillermo e Ítalo, y con los demás ya nos vemos la siguiente. Cuídense, chicos. De todos modos, saben que me pueden escribir y lo mejor sería que vayan a... Los lunes estoy de 3 a 5 más o menos en la oficina, en CISEPA 102. Si quieren conversar, pueden encontrarme ahí los lunes de 3 a 5. No tienen que avisarme, solamente van. Los demás días sí estoy un poco inestable en mis horarios, pero los lunes sí o sí estoy de 3 a 5. Sí, chicos, cuídense. Me quedo solo con Aldair, Guillermo y Keita.